Bien, buenos días. Bienvenidos y agradecidos por asistir a esta rueda de prensa convocada por el Partido Socialista de Navarra para hablar sobre temas de cultura. Está aquí con nosotros el presidente del partido, el portavoz parlamentario del Grupo Socialista en el Parlamento de Navarra en temas de cultura, Román Felones, para abordar algunos temas de cultura especialmente relacionados con Tudela, con asuntos de actualidad que tienen que ver fundamentalmente con el tema del claustro de la Catedral de Tudela y con la financiación o falta de financiación de la actividad cultural en Tudela y muy especialmente del Teatro Gaztambide. Dos temas de actualidad que, como se sabe, están pendientes de solución, que responden a demandas de la ciudadanía de Tudela largamente ya planteadas y que desde el Partido Socialista se están llevando a cabo iniciativas en el Parlamento de Navarra precisamente para abordar y defender y buscar soluciones a estos temas. Para hablar de todo ello y luego responder a las preguntas que quieran, está con nosotros y le cedo la palabra a Román Felones. Pues muchas gracias, Manolo, por estar una vez más en la Casa del Pueblo de Tudela y muchas gracias también a ustedes por tener la amabilidad de querer compartir con nosotros estas reflexiones sobre cuestiones de interés y de actualidad para Tudela. Bien, como ha dicho Manolo Campillo, yo soy el portavoz de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales en el Parlamento de Navarra del Partido Socialista y me van a permitir que muy brevemente englobe en una especie de contexto general la situación. La tarea que nos corresponde como oposición es doble. Por un lado, controlar y, por otro lado, impulsar la labor del Gobierno. Y nosotros no podemos desconocer cuál es el contexto general en que este control y este impulso se produce. En primer lugar, se produce en un contexto de estrechez económica. Los presupuestos de cultura están siendo progresivamente decrecientes. Les voy a dar solo un dato para que sean ustedes conscientes dónde estamos situados hoy. El anteproyecto para el 2013 que presentó este Gobierno suponía que Cultura tenía aproximadamente el 0,73% del presupuesto de Navarra dedicado a cultura. En los años 80, y quiero recordar que yo ocupé la cartera de Cultura entre el 84 y el 91, en los años 80 teníamos como horizonte el 1% del presupuesto. Pues bien, la cantidad del 0,73 es similar a los primeros años 80. Es decir, que en materia de presupuesto hemos retrocedido 30 años. Esta es la situación, desde el punto de vista económico. Pero a la estrechez económica se une la falta de impulso por parte del Gobierno en relación con todos los temas referidos a cultura. Hay un déficit básico que existía en la anterior legislatura y que sigue existiendo ahora y que se reduce en una sola palabra, o en dos: falta planificación. Y en consecuencia, nuestra demanda permanente ha sido que Navarra necesitaba dos cosas, con carácter general, un plan estratégico de la cultura de Navarra y con carácter específico para el ámbito del patrimonio, un segundo plan de patrimonio cultural de Navarra. Y en estos días estamos viendo en el Parlamento el incumplimiento del Gobierno en relación con estos temas. El consejero ha sido interpelado en el último pleno 2 veces sobre el incumplimiento del segundo plan de patrimonio cultural de Navarra, que el Parlamento le pidió que lo llevara antes del 31 de diciembre. Estamos concretamente a día 10 y no sé cuántos, no sé si 19, y efectivamente no ha llegado todavía. El Parlamento también le pidió que enviara el plan estratégico de la cultura de Navarra. Estamos a 19 de febrero y tampoco lo ha enviado. Y en el próximo pleno le interpelaré por el tercer compromiso que por unanimidad el Parlamento le pidió antes del 31 de diciembre, un plan de visitas turístico-culturales para el año 2013, que tampoco, que nosotros sepamos, ha llegado al Parlamento.
Bueno, este es el contexto general de la actuación del Gobierno en materia de cultura. Como ven, he tenido oportunidad de hablar de patrimonio y de acción cultural. Y ahora vamos específicamente a tratar de subrayar lo que en materia de patrimonio y de acción cultural más nos compete. Bueno, yo vengo directamente del claustro de la Catedral de Tudela porque he llegado concretamente a las 10, he pedido que me dejaran pasar al claustro, muy amablemente han accedido y he estado viendo con detenimiento la situación. Estoy horrorizado porque realmente encontrar 5 capiteles con mallas y además las mallas conteniendo parte de la piedra que está literalmente cayéndose. Encontrar unas cubiertas que son básicamente de color verde, porque efectivamente tienen matojos y tienen, con consecuencia de ello, una humedad muy considerable, y el interior del propio claustro también. Por supuesto, hay una parte del claustro a la que no se puede pasar. Tenga usted cuidado, me ha dicho el señor que me ha abierto la puerta, porque se le puede caer encima. Bueno, este es el contexto. Y en este contexto, sencillamente, nos gustaría comentarles cuáles son las iniciativas que en relación con esta cuestión ha tenido nuestro grupo y qué es, a nuestro juicio, lo que debería hacerse. Bueno, no voy a señalar, sino lo que ustedes bien conocen, que el claustro románico está afectado por el mal de la piedra, fruto probablemente del cemento utilizado en la reforma de los 50, según apunta el profesor Gisbert, que tiene un progresivo y alarmante deterioro, para lo que se constituyó un grupo de trabajo SOS Catedral, entre la Catedral de Tudela, el Ayuntamiento, el Museo de Tudela, el Palacio de Canal, los amigos de la Catedral y los amigos del Románico de España, que, consecuencia de todo esto, hubo un anuncio de rehabilitación urgente con un presupuesto de 1,8 millones de euros por parte del Gobierno de Navarra, que sería ejecutado en fases. Eso parece que fue en febrero del 2012, que durante junio del año pasado se escanearon 2 capiteles por parte de la empresa Factunarte, y que en noviembre del 2012, consecuencia del progresivo deterioro, se produjo parte del cierre del claustro por problemas en la cubierta. A la vista de eso, el Partido Socialista interpeló al consejero sobre 3 cosas: el estado actual del expediente, el calendario previsto, las fases y el coste, y la metodología a aplicar en la rehabilitación. Y la respuesta del consejero se produjo el 5 de febrero. Hace un par de semanas. Efectivamente, el consejero subrayó que el claustro iba a ser rehabilitado en sucesivas fases: cubiertas, artesonado, capiteles, jardín, pavimentos, carpinterías, etcétera, con una primera fase con carácter casi inmediato, referido a las cubiertas, con un coste aproximado de 600.000 euros. Es evidente que la escultura, los capiteles, están deteriorándose, ya no diremos año a año, sino mes a mes. Y, en consecuencia, nos encontramos con que no es la primera fase, ni de lejos, la correspondiente a los capiteles, porque antes están las cubiertas y el artesonado. Y el consejero apenas nos señaló nada respecto a la metodología que se iba a utilizar en materia de rehabilitación. Y nos preocupó mucho lo que, de alguna forma, nos expresó con una cierta claridad: que la solución no está suficientemente clara todavía y que, en consecuencia, probablemente parte del retraso es debido a que esta solución no acaba de verse con claridad desde el punto de vista técnico. Bueno, nosotros podemos entender que efectivamente lo técnico debe primar sobre cualquier otra cosa, y que de lo que se trata es de no errar o de no equivocarnos, como al parecer se erró y se equivocó en intervenciones anteriores, probablemente fruto de que entonces no se conocía, en fin, cómo iba a repercutir la actuación sobre la piedra de los capiteles. Y precisamente por ello, nosotros hemos presentado una moción con fecha 7 de febrero
2 días después de la comparecencia del consejero, en el que pedimos básicamente 3 cosas, y que es lo último en materia del claustro de la catedral. En primer lugar, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a dar la máxima prioridad e iniciar con la mayor urgencia posible la restauración de los claustros de Tudela y Pamplona a fin de salvaguardar 2 conjuntos especialmente relevantes de nuestro patrimonio cultural. Nosotros tenemos una institución, la Príncipe de Viana, que desde el año 40 ininterrumpidamente ha trabajado en materia de patrimonio. Y afortunadamente hoy podemos decir que el patrimonio de Navarra, globalmente hablando, está salvado. Pero sorprende mucho, casi escandaliza, que realmente, aunque podamos afirmar esto, sin embargo, esto no lo podemos afirmar de los 2 claustros más importantes en materia de románico y de gótico. Es decir, las 2 obras cumbres del románico y del gótico, que son los claustros de Tudela y de Pamplona, son o están especialmente afectados y, por lo tanto, necesitados de una atención urgente. Y, por lo tanto, debemos decir que el Partido Socialista en relación con este tema lo tiene claro. Es la máxima prioridad en materia de patrimonio. Mucho más que cualquier otra de las intervenciones que en estos momentos se están haciendo. Y, desde luego, en la medida en que nosotros podamos corroborar y ayudar a que esta prioridad sea una realidad, lo haremos. Tenemos el compromiso de que, efectivamente, en el patrimonio navarro estas 2 piezas se salven cuanto antes, porque si algo falta en relación con este tema es tiempo. Segundo punto de la moción. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a poner en marcha sendos planes de visitas guiadas durante el proceso de restauración de los mismos, a fin de que la ciudadanía participe de un proceso artístico de especial interés. Miren ustedes, yo tengo poco que señalar respecto a la calidad del trabajo que realiza la institución Príncipe de Viana, entre otras cosas porque los conozco muy bien en la medida en que durante algunos años fui responsable máximo político de este departamento. Pero nosotros discrepamos con una cuestión. La restauración de la Catedral de Tudela, que fue magnífica, se hizo mediante el siguiente procedimiento. Cerramos, restauramos y abrimos. Y esto, a nuestro juicio, es un lujo que no nos podemos permitir. En estos momentos, la restauración forma parte de la socialización de un bien cultural y, en consecuencia, debe estar abierto a la ciudadanía con los debidos respetos, con las debidas cautelas, para que la ciudadanía asista también a un proceso muy importante en materia de cuidado del patrimonio, que es el proceso mismo de la restauración. Es evidente que esto no es la Catedral de Vitoria, por cierto, en calidad más, pero evidentemente eso ha demostrado que, mutatis mutandis, es decir, con los cambios que haya que hacer, el proceso de apertura durante el proceso de restauración es necesario y es un bien cultural, social y económico. Y, evidentemente, este punto segundo de la moción pretende eso. Y tercero, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra, como contrapartida a los fondos públicos empleados, que no olvidemos que este es un bien de la Iglesia Católica, afecto al patrimonio histórico español, pero de la Iglesia Católica, no la propiedad, sino la titularidad, que así lo define la Ley de Patrimonio para evitar problemas innecesarios, pues insta a negociar con las autoridades diocesanas de Pamplona-Tudela un acceso en condiciones asequibles al conjunto de la población, contemplando ventajas específicas para los colectivos que así se determinen. Nosotros entendemos que el patrimonio cuesta dinero mantenerlo y, por lo tanto, que es lógico que la Catedral de Tudela, diríamos, pueda cobrar unas cantidades razonables por entrar a ver este patrimonio. Ahora bien, no olvidemos que este patrimonio fundamentalmente se restaura con fondos públicos, es decir, con fondos de la ciudadanía navarra, que por lo tanto tiene derecho, entre comillas, a que efectivamente la visualización, la contemplación de esos bienes sea en condiciones razonables. Estamos en época de crisis, no decimos cuánto, no decimos cómo, pero sí decimos, oiga, pónganse de acuerdo autoridades civiles y autoridades religiosas para que colectivos específicos y el conjunto de la población puedan verlo en condiciones asequibles.
Nosotros, y con esto termino, vamos a estar muy atentamente siguiendo este proceso. Y debe saber el consejero de Cultura, se lo digo en el Parlamento, pero se lo digo también a ustedes, que en el Partido Socialista tiene el mejor aliado en todo lo que tenga que ver con el cuidado del patrimonio. Pero en el Partido Socialista tendrá también el mayor impulsor para el cumplimiento de los objetivos, y este es el objetivo prioritario en materia de patrimonio histórico en Navarra en este momento. La segunda cuestión de la que quería hacerles partícipe es lo que tiene que ver con el Gaztambide. Si me permiten también una pequeña contextualización, vamos a olvidar por conocida, ustedes mejor que yo, la saga del Teatro Gaztambide, obras, rehabilitación, problemas entre instituciones, inauguración, y vamos a centrarnos a día de hoy. Bueno, ¿cómo está, a nuestro juicio, el Teatro Gaztambide en el contexto general de Navarra en el ámbito cultural? Nosotros entendemos que la infraestructura cultural de Navarra es una pirámide en cuyo vértice está el baluarte, que es evidentemente una institución y es una infraestructura para todo Navarra. Y, por tanto, desde esa perspectiva, el Gobierno, a través de la Fundación, la financia con 1/3, más o menos, de su coste total. A continuación, debajo de ese vértice estaría el Gayarre, el Teatro Gayarre, que también está regido por una fundación del Ayuntamiento de Pamplona que normalmente no ha tenido financiación pública del Gobierno de Navarra. Ha tenido financiación procedente del Ayuntamiento, pero en muy escasa medida del Gobierno de Navarra. El siguiente escalón sería el constituido por dos infraestructuras que tienen un claro ámbito comarcal, que serían el Teatro Gaztambide de Tudela y el Auditorio de Barañáin. Claro ámbito comarcal, aproximadamente están en dos localidades entre 20 y 30.000 habitantes y además atienden a una población de su entorno de considerables proporciones. El siguiente escalón serían las casas de cultura, que pueden ser más grandes, la próxima a estrenarse, por ejemplo, en Tafalla, que tiene un clarísimo carácter comarcal, o menos grandes, como las de localidades como Corella, Caparroso o Cascante, por estar aquí Juanjo, que la conoce bien. Y finalmente, un último escalón sería el correspondiente a los centros cívicos, que sería un espacio polivalente que tendrían las poblaciones menores, por cierto, las más abundantes en Navarra, para hacer frente a sus necesidades. Bueno, este esquema, diríamos, fue un pacto no escrito entre el Partido Socialista y UPN en la anterior legislatura, que definimos que este era básicamente el plan, el mapa de infraestructuras en la comunidad. Obviamente, estas infraestructuras, en las que se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, necesitan financiación para poder ser una realidad. ¿Y cómo está la financiación? Pues la financiación en caso de Baluarte está garantizada con ese tercio al que hablábamos. Está garantizada la financiación de las casas de cultura mediante las convocatorias específicas, Red de Teatros, Arte y Cultura y otros, y está garantizada los centros cívicos mediante las ayudas y programas de menor cuantía para estas finalidades. Por cierto, un pequeño paréntesis para decir que el gran fiasco de la anterior y de esta legislatura todavía sigue siendo la Red de Teatros, que sigue sin funcionar y que era la gran apuesta de UPN en la anterior legislatura. Por lo tanto, ¿qué queda sin financiación específica? Pues sorprendentemente quedan sin financiación específica dos infraestructuras de primera magnitud, que son Gaztambide de Tudela y el Auditorio de Barañáin. El Auditorio de Barañáin tuvo hasta hace 3 años 450.000 euros, nada menos, que este año han quedado convertidos en 0. Con lo cual, ¿qué ha sucedido? Pues que el auditorio está, no diré a punto de cerrar, pero está en una situación muy crítica y, por lo tanto, prácticamente está viviendo de mínimos. Y el Teatro Gaztambide, que también tuvo en años anteriores una partida específica, pues hoy se mueve como si fuera una casa de cultura más.
y el Teatro Gazambide no es una casa de cultura más. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay una deuda pendiente, hay una demanda no satisfecha, y es que, a nuestro juicio, el Teatro Gazambide y el Auditorio de Barañáin deberían tener posibilidad o bien de acogerse a la convocatoria existente, pero con carácter específico, o bien habría que dotarse de una convocatoria específica para que efectivamente fuera posible el dotarle de la cantidad que se juzgara oportuno. Nosotros no prejuzgamos cuál debe ser esa cantidad. Nuestro grupo ahora está preocupado por el principio básico de carácter cultural. Es decir, el Teatro Gazambide y el Auditorio de Barañáin, en el contexto general de las infraestructuras culturales de Navarra, deben ser, a nuestro juicio, apoyados en un sistema más menos compartido entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Tudela. Vamos a poner el Ayuntamiento de Tudela en primer lugar, que es al que le corresponde. El Ayuntamiento de Tudela, obviamente, el costo de las entradas y de la cantidad correspondiente a los ciudadanos, y la aportación del Gobierno, que será más o menos en función de los presupuestos, en función de que cumpla determinados objetivos que plantee el Gobierno, etcétera. Bueno, esto es lo que nosotros hemos hecho concretamente con Barañáin. Es decir, nosotros pedimos la comparecencia de la Fundación Auditorio de Barañáin, fueron al Parlamento, nos expresaron su opinión y, como consecuencia de esta opinión, nuestro grupo, juntamente con el resto de los grupos, por unanimidad prácticamente, presentó una moción en la que no estaba UPN, por cierto, todos los grupos, a excepción de UPN, en la que efectivamente se le decía al Gobierno lo que acabo de señalar. Es decir, que tenga en cuenta lo que el auditorio significa, que por lo tanto le dote de una financiación específica y que en la medida de lo posible ayude a encontrar patrocinadores. Nosotros entendemos que en el caso de Tudela podría hacerse una cuestión similar. Evidentemente, nosotros, como grupo, pero sin ánimo de ninguna exclusividad, nos prestamos a que efectivamente, como es un grupo quien tiene que pedir la comparecencia, si las instituciones tudelanas quieren comparecer en el Parlamento, encantados de servir de entrada a esa comparecencia, les escuchamos, les oímos, en la medida de lo posible les hacemos caso y, como consecuencia de eso, presentaríamos una moción al Parlamento en la que pediríamos básicamente algo parecido a lo que pedimos para Barañáin, porque entendemos que las situaciones son relativamente similares. Bueno, esto es lo que yo quería comentarles en primera instancia. Lamento haberme alargado un poquito, pero, en fin, espero que las cosas hayan quedado claras y que ahora, en todo caso, si hay alguna cuestión que completar, pues encantado de poder hacerlo. Con respecto a esto último que habéis comentado, precisamente en el último pleno se habló de la posibilidad de pedir una comparecencia y de ir todos los partidos a una. No sé en qué quedó eso. Sí, te agradezco la pregunta porque tenía también intención de completar la exposición que ha hecho Román Felones de la actividad del partido a nivel de Parlamento, en el ámbito foral, con la complementariedad de esas iniciativas en los dos ámbitos que desde el Grupo Municipal Socialista estamos llevando a cabo. Y empiezo por ahí. En relación con el Gazambide, precisamente, y en conversaciones con el Grupo Socialista del Parlamento, vimos la conveniencia de que también en Tudela se hiciese, como en el caso de Barañáin, una comparecencia en el Parlamento, en la Comisión de Cultura, para abordar este tema y suscitar la correspondiente demanda ante el Gobierno de Navarra. Esa fue la propuesta que yo, como portavoz socialista, hice, como se sabe, en el último pleno del Ayuntamiento del 25 de enero. Fue recogida y aceptada por el resto de los grupos. Y en este momento, desde Castelruiz y en la propia Junta de Gobierno del Ayuntamiento, se está trabajando en el documento que se va a enviar al Parlamento precisamente para solicitar esa comparecencia. Una solicitud que se dirigirá a todos los grupos parlamentarios para que, bueno, pues uno o varios de ellos, quien así lo establezca, pueda hacer esa solicitud en el Parlamento. Por tanto, eso sigue en pie, con mayor lentitud de lo que a nosotros como Grupo Socialista nos hubiera gustado, porque han pasado ya varias semanas desde aquella decisión del
Pleno del Ayuntamiento de Tudela. Pero bueno, ayer en la Junta de Gobierno ya conocimos un borrador de ese documento y esperemos que como máximo la próxima semana se envíe la solicitud formal al Parlamento de Navarra. Por tanto, nosotros seguimos en continuidad con lo que se está haciendo desde el Grupo Socialista en el Parlamento en esa misma dirección, en este punto. Esperemos que esa solicitud pueda desembocar en esa comparecencia en la que en principio todos estamos de acuerdo. Y también quería completar la gestión que desde el Grupo Socialista también venimos haciendo en el otro ámbito, en el ámbito del claustro, el otro tema que se ha abordado, para decir que bueno, nosotros hemos propuesto al resto de los grupos también, el Ayuntamiento de Tudela, en su caso, llevar algún tipo de iniciativa, una moción, en su caso, conjunta, también para seguir insistiendo en la urgencia de la actuación en el claustro. Como se recordará, ya hubo una moción conjunta de todos los grupos municipales de Tudela en octubre del año 2011, a instancias precisamente de lo que estaban promoviendo la Asociación de Amigos de la Catedral, la Asociación de Amigos del Románico, el resto de entidades que estaban de alguna manera concienciando a la ciudadanía de la urgencia de esa actuación. Ya hubo esa moción conjunta, ha pasado ya casi año y medio sin que aquella petición de actuación urgente se haya materializado. Y estamos a la espera de ver si de aquí al pleno que tenemos el día 1 de marzo, si para entonces no hay ningún dato nuevo del compromiso de actuación urgente, pues estamos en conversaciones bajo un borrador de propuesta que yo mismo he presentado al resto de los grupos para ver si defenderíamos o plantearíamos también una moción de ese tipo en el pleno. En el mismo sentido, en la misma dirección que ya se ha planteado por parte del Grupo Socialista, con esos 3 puntos. Por mi parte, añadiríamos otro punto más a lo que se han mencionado, y es la conveniencia de escanear los capiteles como medida, diríamos, de documentación digital de la estructura, ¿no?, de la factura de esos capiteles, que en su caso pudiera ayudar a una posterior restauración, dado el deterioro tan alarmante en el que está, ¿no? Ha habido ofertas de empresas privadas, hay también posibilidades de presencia de la universidad pública al respecto. Por tanto, insistir en que esa sería una medida complementaria a abordar, dada las dificultades técnicas sobre la solución adecuada que debería llevarse a cabo. De modo que también desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento estamos al tanto e insistiendo en actuar en esa doble dirección del claustro y del Gaztambide. Os quería preguntar también, porque ya no sé cuántos años se lleva haciendo, y por lo que tengo entendido, la situación en Pamplona no es así. Por un lado, entre comillas, pagamos los ciudadanos la restauración, por otro lado, los ciudadanos pagamos la entrada para ver, y luego encima el Ayuntamiento subvenciona la catedral. Creo que en Pamplona no sucede eso con la catedral, que el Ayuntamiento subvenciona la catedral. Quiero saber un poco vuestra opinión política, ¿no? Avanzo la posición del partido al respecto. Bueno, el cuidado del patrimonio es evidente que trasciende con creces la titularidad del mismo. Es evidente que el patrimonio navarro lo es civil y eclesiástico, y en buena medida el patrimonio eclesiástico es el más significativo, el más importante. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros no nos preocupa tanto realmente quién financia, sino que realmente la restauración se haga lo suficientemente bien desde el punto de vista técnico, y luego, en la medida de lo posible, repercuta lo menos posible también en la ciudadanía. De ahí que, en el caso de Pamplona, no olvidemos que estamos hablando probablemente de los 2 grandes conjuntos patrimoniales navarros: el conjunto catedralicio de Pamplona y el conjunto catedralicio de Tudela. Bueno, por lo tanto, corresponde a las instituciones, sin duda, participar activamente en esta cuestión, pero evidentemente esta participación activa debe de alguna forma luego materializarse en un acuerdo con las autoridades episcopales, en este caso las autoridades de la diócesis, para facilitar la entrada.
En el caso de Pamplona, también el Ayuntamiento ha participado en con determinadas cantidades en determinados ámbitos de la restauración y también la iniciativa privada. No olvidemos que la Catedral de Pamplona ha sido objeto de una restauración muy larga a lo largo de los años, pero por concretar el último proceso. Es decir, el correspondiente a la fachada de la Catedral. Esta ha sido básicamente financiada por Caja Madrid, con la aportación del Arzobispado de Pamplona y del Ayuntamiento de Pamplona. Y debemos recordar otra cosa también importante. En estos momentos existe una exposición Occidens con carácter cuasi permanente que está sustituyendo de facto al antiguo Museo Diocesano, muy interesante, a mi juicio muy bien hecha, con una financiación de casi 1 millón de euros que sorprendentemente ha corrido por cuenta de las instituciones diocesanas, sin aportación pública. También hay que señalarlo para que veamos cómo, diríamos, se reparten esta tarea. Esto por lo que hace referencia a Pamplona. El caso de Tudela, si Manolo quiere explicarlo, pues por mi parte, encantado. Sí, en lo que hace referencia a Tudela, el criterio, diríamos, del Grupo Socialista, en coherencia con lo que se acaba de decir, es el siguiente. Como uno de los puntos, el último de la propia moción establece, y que nosotros aquí en Tudela la repetiríamos en ese mismo sentido, nosotros consideramos que las aportaciones públicas del Gobierno de Navarra, fundamentalmente en la restauración, pero también del Ayuntamiento de Tudela, en los gastos de mantenimiento diario, que se repiten año tras año, sí que requiere de una revisión y replanteamiento de las condiciones en que la catedral y las instalaciones catedralicias, luego el claustro, se abren al público. Replanteamiento tanto en el coste y en el conocimiento del coste de ese mantenimiento, en conocimiento de las instituciones sobre cuánto cuesta esa gestión, cuánto cuesta esa apertura, cuánto cuesta ese funcionamiento y en qué medida eso debe repercutir en un precio de entrada para los usuarios y a qué tipo de usuarios, ¿no? Y en qué cantidades. Eso que consideramos que debe estar sujeto a una negociación y a un acuerdo para que al final la repercusión en los usuarios sea la mínima posible. No podemos establecer una cifra de antemano ni un criterio cuantitativo, pero sí que tiene que ser la mínima posible. Pero en ese acuerdo debe entrar, por una parte, que es lo que más se insiste y lo que más visible, que es el precio, en su caso, de una entrada, pero también algo que a nosotros nos consideramos que tiene que ser sujeto de una mejora importantísima en Tudela, y es el horario. No es solo un problema de precio, es un problema de uso, es un problema de acceso, y los horarios en Tudela tendrían que ser bastante más amplios de lo que son ahora. Hay otro aspecto relacionado con el uso y el acceso del público, como es la información, es la cartelería, es, digamos, la facilidad de llegar hasta la catedral o de encontrar información en los medios o en las redes. En definitiva, son distintos aspectos los que hay que abordar y concretar en un reglamento que concrete la política de visitas a esos centros. Eso es lo que nosotros echamos en falta, que en Tudela falta por hacer en gran medida, y, como digo, el precio sería uno de los elementos a considerar sin duda. Pues si no hay nada más, por mi parte, sí. En fin, Oye, agradeceros. Y yo agradecer a Román, que no lo he dicho al comienzo, el que ha estado con nosotros, porque me parece importante que este tipo de actuaciones cuente con el acuerdo, ¿no? entre la actuación en el Parlamento y en el Ayuntamiento, porque son temas de tanta trascendencia que requieren de esta doble actuación, y en ese sentido agradecer que se haya acercado a Tudela para hablarnos de estos temas.